A mí me gusta mucho, amén. Creo que nos hemos gozado en las alabanzas, en la oración, mucho más. Amén. Hemos buscado el rostro de Dios. Cada uno de nosotros hemos puesto una petición. Dios sabe nuestra condición de la palabra. Se acuerda que somos polvo. Amén. Y que tenemos un dulce socorro en su presencia. Por eso Él dice en su palabra que un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Y cada uno de nosotros hemos venido esta noche buscando el rostro del Señor. Amén. Vamos a continuar con esta clase de Lucas. Hoy terminamos el capítulo 11 de Lucas y vamos a leer el versículo 44. Amén. Del capítulo 11 de Lucas, versículo 44 hasta el 54. El hermano Jorge puede pasar la clase de bautismo. Amén. El hermano Isaac. Aleluya. Amén. Se le honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Lea usted que sigue. Y él dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con carga que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo la tocáis. De modo que soy testigo y consentidor de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. Para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo, Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entráis, y a los que entraban se los impedisteis. Y acechándole, procuraban cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Padre, le damos gracias, Dios mío, esta noche por tu Espíritu Santo. Hemos experimentado tu presencia, nos hemos gozado. Tu palabra dice que te busca, te halla, Padre. Y esta noche hemos buscado tu rostro. Ya usted nos ha hablado a través de la palabra tuya, la oración. Tu Espíritu Santo nos ha tocado nuestras vidas y sentimos fortaleza en tu Espíritu, Dios mío. Por eso en esta noche, que no sea yo hablando, sino que sea tu palabra viva, salida de tu boca, Padre. Usa mi vida como instrumento esta noche, para que tu nombre sea glorificado y que esta palabra produzca en nosotros el cambio necesario que a usted le plaza de nuestra vida en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede sentar esta noche con un fuerte aplauso? Amén. Aleluya, amén. Le preguntaba a una hermana para aclarar quiénes son los fariseos o quiénes eran los fariseos, ya que Jesús está hablando con los fariseos, con los escribas, con los intérpretes de la ley. ¿Quiénes eran los fariseos? Amén. Vamos a preguntar entonces, hermano T, ¿quiénes eran los fariseos? Fariseos era un grupo, ¿no? Eran conocedores de la ley mosaica. Podemos decir que los fariseos eran una secta, una religión judaica, más que todo judía, que más que todo pertenecían a la tribu de Judá. Los fariseos en sí, en Israel habían dos religiones grandes: fariseos y saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, los fariseos creían en la resurrección de los muertos. Entonces Cristo ha estado ya tratando bastante con los fariseos. ¿Quiénes eran los intérpretes de la ley? Hermano Carlos, usted. Digamos como los ancianos que hablaban de como usted que habla de la Biblia, la explica. Bueno, Roberto.
Los intérpretes de la ley, hermano, eran los que se encargaban en sí de enseñar, de explicar las profecías o el Torah, la ley de Jehová. Y los escribas, que mencionan el hermano, eran los hombres que se encargaban de escribir la Biblia. Si ya el rollo del Torah se estaba haciendo, envejeciendo, un escriba se encargaba de escribirlo en otro rollo tal como estaba, sin ninguna equivocación. Se dice que duraban años, podían durar hasta 10, 15 años escribiendo la Biblia, estos hombres. Entonces Cristo es especialmente encargado, Cristo se encarga de hablar con estos hombres. Note bien que dice el verso 44, ya sabemos que no lo escriban. Ay de vosotros, escribas, y le habla a la sexta, a los fariseos. Y fariseos, ¿cómo le dice? Hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Ahora, a nosotros esta palabra como que no tiene mucho significado, pero para ellos que se creían altos en la moralidad, altos en ellos tratar de vivir de acuerdo a la ley de Jehová, esto era una ofensa grave para ellos. Imagínense a un fariseo y a un escriba o a un intérprete de la ley que se creían irreprensibles en cuanto a la ley. Pablo dice que él era fariseo de fariseos y en cuanto a la ley irreprensible. Pero que venga otro rabino con otra enseñanza o otro maestro llamado Jesús con otra enseñanza y le diga a estos autores, porque un hipócrita es un autor de acuerdo a la Biblia, amén, le diga a estos hombres: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Esto es una ofensa grave para ellos, que se levantaban el cuello y decían: somos perfectos en todo, somos rectos en todo porque cumplimos la ley. Pero de acuerdo a Cristo, ellos estaban lejos de la ley de Jehová. Amén. Ellos eran pecadores, necesitaban arrepentirse, porque ahí estaba el que ofrecía el perdón, se llama Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Delante de ellos estaba el sabio de los sabios. Si lo ponemos, uno más grande que Salomón. Amén. Más sabio que Salomón, más prudente que Salomón, lleno de ciencia, lleno de sabiduría, lleno de poder. Pero no solamente eso, lleno de autoridad para dar perdón. Aleluya. Hermanos míos, porque ya sabemos nosotros, por su misericordia, que solo uno otorga perdón, y ese se llama Jesús de Nazaret. Amén. No está en hombres el perdón, no está en santos el perdón. El único que da perdón se llama Jesucristo, porque el Padre le ha dado esta autoridad de dar perdón. Aleluya. Y aquellos fariseos y aquellos escribas estaban tan cegados de la ley que no se dieron cuenta que delante de ellos estaba el Salvador del mundo, el que podía ofrecerle el perdón de pecado y la vida eterna. Y aquí esta noche también está Cristo, quien ofrece perdón y vida eterna. Amén. Mi alma te alaba, Jesús, por siempre. Bueno, ¿por qué Jesús les dice ese texto? Porque si los fariseos creían, ellos creen que el contacto con un sepulcro convertía a una persona ceremonialmente impura. Y aún así su sombra tocase un sepulcro o un cadáver, de tal modo que quedaban impuros. Entonces Jesús los definió como sepulcros. Los identificó como focos de infección moral y espiritual. Los describió como una fuente solapada de contaminación espiritual. Se dice que los sepulcros los pintaban con cal blanca para que la gente que caminaba no pisara los sepulcros y no quedara ceremonialmente, de acuerdo a la ley, contaminada o inmunda. Entonces miraban los sepulcros de lejos y la gente se apartaba y pasaba de lejos. Amén. Pero Jesús está diciendo: vosotros pasáis arriba de los sepulcros porque están ciegos, no los puede ver. Aleluya. Entonces Jesús estaba diciendo: ustedes están contaminados, ustedes están podridos, ustedes necesitan el perdón, son pecadores. Gracias por Jesucristo, porque a nosotros nos abrió los ojos y nos hizo comprender que somos pecadores. Por tanto, todos pecamos, dice la Biblia. Todos
apareció ¿quién? El Hijo del Dios viviente, Cristo, para deshacer las obras del diablo que viene en nosotros y darnos el perdón del pecado. Amén. Mi alma te alaba, Jesús. Miren cómo dice la versión, la NBI. Hay de vosotros porque sois como sepulcros sin marcas. La gente que anda sobre ellos sin darse cuenta. Note bien que la influencia de ellos no era para bien, era para mal. Amén. Ellos deberían de ejercer una influencia positiva, de llamar al pueblo a buscar a Jehová, pero su influencia era para mal, no para bien. Y Jesús les da estas advertencias. Entonces los sepulcros eran blanqueados. Esto se hacía para que fueran claramente visibles, de modo que nadie se contaminara y que nadie los pisara. Entonces Jesús dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois como sepulcros que no se ven. Note bien, los sepulcros que no se miraban, la gente los pisaba, ¡ay! Quedé contaminado. Amén. Entonces Jesús está diciendo a los seguidores de los fariseos: si ustedes se juntan con ellos, también quedarán contaminados por la cizaña que hay en ellos, por la mala enseñanza que hay en ellos. Amén. Por la contaminación que hay en ellos. Aleluya. Cristo es lo que está diciendo, que en lugar de ellos de ser luz, eran tinieblas, hermano. Por eso Dios llama a la iglesia que seamos luz y no tinieblas, y que alumbremos a los hombres, para que la gente vea que en cada uno de nosotros hay una luz que alumbra, y esa es la luz de Jesús de Nazaret. No es luz de hombre, es luz del Espíritu Santo, que ha dado a su vida y a mi vida, para que usted alumbre y enseñe que hay un Redentor, hay un hombre que es sobre todos los nombres, y es el nombre de Jesús de Nazaret. Mi alma te alaba, Cristo. Entonces, de modo que lo que Jesús está diciendo es esto: de la misma manera que andar sobre un sepulcro que no ha sido marcado, una persona se contaminaría ceremonialmente si se dejara conducir por las enseñanzas de los fariseos. Amén. Esto es tremendo. Ahora, si lo aplicamos en el tiempo presente, ¿cuántas falsas enseñanzas no salen hoy cada domingo de los altares? Amén. Los fariseos daban falsa enseñanza. Los intérpretes mal interpretaban la ley. Amén. ¿Cuántas falsas enseñanzas? ¿Cuántas falsas enseñanzas no salen? Que si usted viva como viva, no importa. Amén. Cuenta que tenga los diezmos y las ofrendas al altar, no hay problema. Porque hoy se maneja mucho por finanzas. No en esta iglesia, pero en muchas se maneja por finanzas. Amén. Falsa enseñanza. Imagínense, por ejemplo, un ejemplo. Imagínense falsas herejías que le puedo mencionar. Allá tocando de acuerdo todos los sábados, o en bicicleta, con camisa blanca y corbata. Amados míos, pero cuando usted escucha enseñanzas, son falsas enseñanzas. La gente queda más contaminada, porque queda más perdida, más confundida. Amén. Porque solamente hay una verdad, y esa es la verdad del Evangelio de Jesús de Nazaret. Amén. Él dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará, nos hará libre. ¿Por qué? Pero cuando usted conoce la verdad del Evangelio, cuando viene un fariseísmo, viene una falsa enseñanza, una falsa herejía, una falsa doctrina, usted tiene la verdad de Cristo en su corazón y nadie lo confunde. ¿Por qué? Porque usted está anclado sobre la roca eterna que es Jesús de Nazaret. Usted tiene la doctrina de Cristo, de los apóstoles, y usted vive en esa doctrina y nadie lo puede engañar. Nadie lo puede confundir. Dice el verso 45. Ahí me lo pone, por favor. Ay, hermano Brito, póngase de pie, no usted. En nombre del Señor. Amén. Con voz fuerte, amén. Fuerte predicador. Lucas 11:45, hermano. ¿O quiero tirar rápido, porque el tiempo se me fue? Vamos a buscarlo, amén. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, ¿cuándo dices esto? También los ofrendas a nosotros. O sea, Jesús está, no tiene que Jesús está comiendo porque lo invitaron a esa casa. Amén. Ahora imagínate, te invita a alguien y le dice: ay de vosotros, fariseos hipócritas.
Amén. Probablemente usted le cierra la puerta y sáquese, váyase de casa. Ahí nos vemos. Amén. Lo corro. Dice un estudio que este hombre dice fue bastante prudente porque ya Cristo ha venido hablando y hablando contra los fariseos. Pero tanto fue que este hombre ya no resistió más. Amén, ya no resistió más este hombre. Y este hombre dice, y respondió uno. Oiga, ¿uno de quién? De los intérpretes de la ley. ¿Quiénes eran esos? Quedaban ¿Los intérpretes de la ley? ¿Quiénes eran? Quedaban la enseñanza. Los que interpretaban los textos bíblicos del Torah. Amén. O sea, los intérpretes. Si los ponemos, eran, digamos así, los más estudiosos, los más preparados, los que se encargaban de interpretar los textos del Torah, de la ley de Moisés. Estos hombres, entonces aparentemente responde un intelectual, ¿verdad? No responde un laico, un hombre cualquiera, sino un hombre intelecto, respetable en esa sociedad. Amén. Un intérprete de la ley. Alguien que interpretaba la ley y que también era experto en ponerle carga al pueblo de la ley y que de acuerdo a Jesús y a sus enseñanzas de Cristo, él no la levantaba ni con un dedo. A ver. Entonces este hombre responde y dice, miren. Y respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, maestro, cuando dice esto, también nos afrentas a nosotros. ¿Qué piensa usted, hermana Claudia? ¿También nos afrentaba a ellos? A veces la verdad nos molesta, pero ¿sabe? Cristo nos dice a nosotros la verdad es para salvarnos. Amén. Porque Cristo, si Él sabe que en nosotros está una mentira, Él quiere sacar esa mentira y meter adentro una verdad, la verdad de Dios. Amén. Y lo hace por amor a nosotros. Porque nos ama. Porque si hay uno que nos ama es Jesús de Nazaret. Es Cristo. Amén. No hay otro amor más grande que este, dice Jesús, que uno puso su vida por sus amigos. Y Cristo puso su vida en la cruz del Calvario, en el madero del Gólgota, por nosotros. Lo podemos poner por nombre, por hermano Teo, tu esposa, hermano Roberto, su esposa, hermano Claudia. Y por todos los que estamos aquí. Amén. Por nosotros. Amén. Lo que dice la nueva versión dice, y uno de los expertos, oiga bien, aquí la Reina Valera dice intérprete. La NBI dice, y uno de los expertos en la ley dijo, maestro, al decir estas cosas nos insultas. Hay mucha versión. Oye, hermano, yo pienso que aquí una hermana se pone a decir un hermano, ¡ay de vosotros hipócritas! Yo pienso que cada quien es uno va saliendo para la puerta y nos vamos de aquí. ¿Qué piensa usted? Amén. Porque no nos gusta. Ahora, para Cristo, lo quiero aclarar bien, para que no quede nadie confundido. Cristo Jesús lo puede decir. Amén. Jesús se puede parar aquí esta noche y nos puede decir hipócritas a todos nosotros si Él quiere. Confronta. ¿Por qué? Porque Él conoce el corazón del hombre. Amén. Cuando Él señala, no va a dar una falsa acusación, sino una legítima acusación. Pero no lo hace para avergonzarnos, sino para salvarnos. Amén. Y para perdonarnos. Amén. Y para restaurarnos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, en vista del carácter incisivo de las observaciones de Cristo, nos sorprende bastante que nadie haya levantado ya una objeción hasta ahora, sin ninguna exclamación. Pero este hombre realmente lo hace, es un experto de la ley. Este hombre no puede contenerse más tiempo, así que este hombre pregunta a Jesús si no comprende que al atacar a los fariseos también lo está insultando a ellos que son expertos de la ley. Amén. Este hombre era un experto en la ley. Alguien que interpretaba los textos. Un hombre que, si usted no entendía, le decían, ve donde el hermano tal. Amén. Porque él te va a interpretar el texto. Amados míos, déjenme decirles que Jesús es el que mejor interpreta la Biblia. Amén. ¿Por qué? Porque Él es la palabra de vida. Él es el pan vivo que descendió del cielo. Y Cristo es el logo. Es la palabra que se hizo carne. Amén.
Y él, amado mío, en él está toda la plenitud del Dios vivo, toda sabiduría del Dios vivo. Amén. Todo poder del Dios vivo está en Cristo. Toda autoridad del Dios vivo está en Cristo. Aleluya. Entonces, si alguien sabe las cosas, es Jesús. ¿Cuántas alaban esta noche en Jesús? Amén. ¿Cómo le das una gloria a Dios a Cristo en esta noche? Con todo su corazón. Amén. Entonces Jesús ahora comienza a pronunciar lo que se llama los ayes. ¿Sabes qué es un aye, hermano Roberto? ¡Ay de vosotros! Lamento. Un lamento. Es un lamento. Ahora, me gusta lo que dice el maestro. Que este lamento o este aye dice, no es para avergonzar al escriba, ni al fariseo, ni al intérprete de la ley. No era para avergonzarlo. Este era un lamento de Dios en su corazón, lamentándose porque aquellos hombres no se querían arrepentir. Amén. No se querían arrepentir. Estando ahí Jesús, desearon no arrepentirse, sabiendo su condición que estaba mala delante de Dios. No doblaron rodillas. Amén. No pidieron perdón. Al contrario, al terminar el capítulo vemos que acusan a Jesús. Amén. Se le van encima al Señor. En lugar del Señor, tenés razón. Esa es nuestra condición. Esos somos nosotros, Señor. Perdónanos. O pida al Padre que nos perdone, Señor. Amén. Entonces Cristo comienza un lamento. Verso 46. Dice, y él dijo. Ay de vosotros también. ¿Quién me lo lee? ¿Cómo fue? No, Roberto, ¿cómo se entiende todo usted? La palabra. Y él les dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar por vosotros ni con un dedo las tocáis. Amén. ¡Ay de vosotros! Intérprete de la ley. Porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Ahora vamos a un ejemplo. Imagínense algo pesado. Y usted le diga a una persona, le diga yo, hermano Carlos, lleve carga pesada. Yo sé que yo no la puedo, pero que llévesela usted. No que no puedo, llévese la carga. ¿Cree usted que eso es justo? No. ¿Quién dice que no? ¿Cree que es justo, Manuel? Ahora, la ley de Jehová es perfecta, ¿verdad? En todo. La ley de Jehová, a veces pensamos que es dura para la carne, pero la ley de Jehová es santa, es perfecta, y aunque la ley no salva, el que salva es Cristo, pero el hombre conoció el pecado a través de la ley. Porque el hombre se dio cuenta a través de la ley que es santa, perfecta y pura y es recta, que él era pecador y que había violado los mandamientos divinos de Dios. Entonces la ley le enseñó al hombre que estaba perdido, y la ley la usó Dios para traer al hombre a Cristo a través del Espíritu Santo. Y el hombre se vio alejado de Dios porque la ley lo condenaba, y entonces vino Cristo a rescatarnos y a morir por nosotros en lugar nuestro, amén, y a hacernos otra vez amigos con Dios, porque estábamos en enemistad con Dios. ¿Usted me entiende? Entonces la ley es buena, la ley es perfecta, pero la ley nadie la pudo cumplir, solamente Cristo. Amén. Y los fariseos y estos expertos en la ley, estos hombres cargaban a los hombres con la ley de Jehová. Y aún se inventaban leyes ellos mismos para ponerle más carga al pueblo que ni ellos podían llevar. O sea, en otras palabras, ellos nunca procuraron cumplir la ley, pero deseaban que el pueblo la cumpliera. Amén. Esto es lo que Jesús está argumentando con ellos. Vosotros les ponéis carga a mi pueblo. ¿Por qué? Porque ahí estaba el pastor de Israel. Jesús es el gran pastor. Amén. David fue un prototipo de Jesús como pastor. David pastoreó a Israel, amado mío, por 40 años. Y Jesús fue un prototipo de, David fue un prototipo de Jesús como pastor. Y ahí estaba el gran pastor. Por eso Jesús dijo que Israel era como un pueblo sin pastor. Y en cierta ocasión dijo Juan,
Juan dijo a Jesús que él era el gran pastor, y el gran pastor su vida daba por las ovejas. Ahí estaba el gran pastor, el que amaba a Israel, el que amaba a las ovejas. Cada vez que un israelita moría y se iba a condenación, hermano mío, a ese pastor le duele y le dolía y le sigue doliendo, porque él ama las almas, porque él creó las almas. Si hay uno que ama las almas, se llama el gran pastor, el obispo de los pastores, dice Pedro, y se llama Jesús de Nazaret. Amén. Cristo, amén. A este hombre que tenía ese trabajo de enseñar la ley, a él no le importaba mucho. ¿No está bien? Vamos a ver, ¿en qué consistía esta carga? Esta carga consistía de las muchas reglas por medio de las cuales los antiguos rabinos y los expertos de la ley, después de ellos, habían sepultado la ley de Dios y habían privado a los hombres de su libertad y de su paz mental. Por ejemplo, ellos ordenaban arrancar espigas. Ellos al ordenar que arrancar espigas y comer el grano en el día de reposo, estaban violando la ley. Amén. Alguien me lee Lucas 6.1. Vamos a ver Lucas 6.1 rapidito. ¿Quién me lee, por favor? Amén. Amén. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Prosiga. Y algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo, ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él. Amén. Entonces, eso era lícito, pero ellos argumentaban que era ilícito. Ellos decían que equivalía a cegar y a tillar. No tenían, y que sanar a una persona en el día de reposo era incorrecto, a menos que la vida de este individuo estuviera en un peligro inminente. O sea, tampoco ellos no permitían sanar en el día de reposo. ¿Usted se acuerda cuando Jesús sanó en el día de reposo? En Lucas, léame Lucas 6 al 11. Ahí está la historia, Lucas 6 al 11. ¿Quién me lo puede leer, por favor, rapidito? Hágame normal, vente rápido. Y aconteció también en otro sábado que él entró en la sinagoga y enseñaba. Hay una pausa. Y aconteció que en otro sábado, día de reposo, amén. Amén. Siga. Que él entraba en la sinagoga y enseñaba, y estaba ahí un hombre que tenía la mano derecha seca. Y le acechaban los escribas y los fariseos, si sanaría en sábado por hallar de que le acusasen. Mas él sabía que los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose puso en pie. Entonces Jesús le dice, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en sábado hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dice al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de rabia y hablaban los unos a los otros, ¿qué haría Jesús? Y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Amén. Entonces, no era lícito hacer el bien. O sea, ¿es lícito hacer el bien o el mal? ¿Para qué no? O sea, es lícito hacer el bien, no el mal. Es lícito sanar. La ley nunca había prohibido que fuera sano alguien en el día de reposo. Sin embargo, estos expertos en la ley cargaban al pueblo, no es lícito. Miren, lavarse las manos en Lucas 11:37 al 38. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo de que comiera con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó que no se hubiera lavado antes las manos de comer. También eso lo calificaban como un pecado. Ahora Jesús sabe muy bien y explicó que lo que entra al hombre, al vientre, eso no contamina al hombre, sino lo que sale del corazón hacia afuera, amén, es lo que contamina al hombre. Eso Jesús lo explica. Alguien me lea rápido Juan 5:9 al 10. El Evangelio de San Juan 5, capítulo 5, versículo 9 al 10, por favor. ¿Quién lo tiene? ¿Hay una clave? Sí, amén, por favor.
lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron, en aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Amén. Note cómo ellos siempre argumentaban que en el día de reposo no se podía hacer el bien. Amén. O sea, si una vaca se iba, un animal se iba a un despeñadero, amén, iban a ir a sacarlo en el día de reposo. Y un hijo de Abraham vale más que un animal. Amén. Un hijo de Dios vale más que un animal. Cristo hacía el bien. Aparte, Cristo es el Señor del sábado. Amén. Cristo es el Señor de todos los días, hermanos míos. Esto está para los que argumentan que usted no puede trabajar el día sábado porque es el día de reposo. Nosotros reposamos todos los días en Cristo. Desde que usted viene a Cristo, su alma reposa porque ha recibido el galardón de Cristo, que es el perdón de pecado. Aleluya, amén. Hoy no vivimos por la ley, porque si por la ley viviéramos, entonces hemos caído de la gracia. Fuimos salvos por la gracia y no por la ley. Oh, Gálate insensato, ¿recibiste al Espíritu Santo por la ley o por la gracia? Quiero decirte en este día que por la gracia de Cristo, usted y yo estamos en esta iglesia esta noche, por el regalo que Cristo ha dado en nuestra vida. El perdón de pecado, la gracia se llama Jesús de Nazaret. Y hay gente que hoy se hace judaizante, que pone tantas reglas. No, hermano, hoy usted se puede reunir los sábados, los domingos, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos. Usted puede ir al culto todos los días, porque todos los días es el día que ha hecho Jehová, el cual me gozaré, me alegraré en el Dios de mi salvación. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Cristo. Alabado sea su nombre. Amén. Y este es el evangelio. El evangelio es puro de la gracia de Dios. Por eso se llama el evangelio de la gracia de Cristo. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a todos los pecadores, de los cuales soy el primero, dijo el apóstol Pablo. En esto se manifiesta la gracia, que Dios, no tomándole en cuenta los pecados del hombre, hoy llama a Dios a todos los hombres a ser salvos por medio del arrepentimiento y poniendo la fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Amén. No ante la ley, porque la ley ya expliqué. La ley trajo al hombre, lo encontró pecador, lo acusó. Entonces dice la palabra de Dios, Pablo dijo que cuando conoció la ley, él murió porque se vio pecador. Pero gracias por Jesucristo, el cual me ha libertado del poder del pecado y de la muerte. Cristo Jesús nos ha hecho libres del poder del pecado y de la muerte y de la misma ley. Porque ya no estamos más esclavos para andar como fariseos, sino como libres para vivir en Cristo. Amén. ¿Entiende usted eso? Libres en Cristo. Esta libertad no es libertinaje, es libertad para no pecar. Libertad para vivir en Cristo. Amén. Miren lo que dice. Entonces Jesús muestra que estos expertos en la ley habían dominado el arte de evitar estas mismas cargas ellos. Ellos no las cargaban ni con un dedo las tocaban. Léame Mateo 23:3, por favor, alguien rapidito. En Guadalupe, usted allá atrás. Mateo 23:3. 3 y 4. Así que todo lo que os digan que guardáis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlo. ¿Se da cuenta? Ponían la carga de la ley. Haz esto, haz esto, haz lo otro, haz lo otro. Y ellos, nada más. ¿Amén? Miren cómo está la cosa. ¿Amén? A ellos les gustaba dar órdenes. Hazle así, hazle así. Esto lo puedes hacer, no lo puedes hacer. Pero ellos no, ni con un dedo levantaban la carga. Amén. ¿Cuánta gente así es? Dígame usted. Amén. Mira lo que dice el verso 47. Entonces, otro hay. Ay de vosotros. Hay de vosotros Que edificáis. que edificaron sepulcro de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres. Porque la verdad ellos lo mataron y vosotros edificáis sus sepulcros.
Ahora, ¿quiénes eran los padres de estos judíos, hermano Roberto? Para los judíos. Abraham, Isaac, Jacob. Vuestros padres, o sea, los antiguos de ellos, ¿verdad? Los antepasados de ellos. O sea, los antepasados de ellos persiguieron a los profetas. Amén. Mataron a los profetas. ¿Te acuerdas de Elías? Como Elías tuvo que salir huyendo porque Jezabel lo andaba persiguiendo para matarlo. ¿De acuerdo? Amén. Amén. A Isaías lo mataron. A Zacarías lo mataron. Por eso Jesús dice, vosotros, mire, para que tengan una idea, es esto, miren. Los sepulcros, se fijan en nuestros países que los sepulcros de los célebres los hacen a medias casotas. ¿Te has fijado? Tienen unos monumentos carísimos que hacen de mármol, ¿verdad? En nuestros países. Entonces los judíos habían hecho monumentos a los sepulcros de los profetas. Y los edificaban. Esos sepulcros de los profetas y eran los monumentos célebres. Amén. Y Jesús dice que vosotros edificáis los sepulcros de los profetas que vuestros padres mataron y persiguieron. Así que vosotros sois con consentimiento de ellos mismos. Sí. ¿Por qué? Porque ellos nunca se quejaron, nunca ellos dijeron nuestros padres fueron culpables de matar a los profetas. Al contrario, ellos también eran perseguidores de los profetas. Si no, miren Juan el Bautista, lo decapitaron. Si no, vean la vida de los apóstoles, muchos murieron por las manos de Dios mismo. Amén. Persiguieron a los profetas. ¿Por qué? Porque los profetas hablaban palabras de Jehová. Los profetas no se vendían como hoy. Hoy hay profetas, no de Dios, sino de hombres que se venden por dinero como Balaam. Aleluya. Estos profetas de Dios no se vendían por dinero. Ellos se paraban y decían, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y las palabras que daban se cumplían. No eran profetas de hombres, sino eran profetas de Jehová de los ejércitos. Hombres que hablaban por la boca de Dios. Amén. Amén. Y estos profetas dieron la vida por causa del testimonio de Dios. Dieron la vida. Entonces Jesús está diciendo que ellos edificaban los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. De modo que son testigos y eran que consentidores de los hechos de vuestros padres. Mire, estos hombres querían que la gente pensara que al edificar o reedificar o recordar los sepulcros de los profetas estaban rindiendo honor a los profetas. Sin embargo, para los contemporáneos de Cristo, la única forma verdadera de honrar a los profetas era vivir de acuerdo a las enseñanzas de los profetas. Amén. No haciendo sepulcros elegantes. Era vivir de acuerdo a las enseñanzas de los profetas. Era la mejor manera de honrar a los profetas. Amén. Pero ellos no vivían de acuerdo a las enseñanzas de los profetas. Ellos vivían de acuerdo a su propio corazón, hermanos míos. Entonces ellos estaban demostrando que no eran en nada mejores que sus padres. Ellos sencillamente estaban acabando lo que sus padres habían comenzado. Los padres habían matado a los profetas. Y ellos habían remodelado sus tumbas como testimonio de lo que han hecho sus padres con los profetas de Jehová. Amén. Entonces Jesús les trae una palabra de ellos de juicio. Ay de vosotros, de modo que sois desconsentidores de los hechos de vuestros padres, porque la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis su sepulcro. Miren lo que dice aquí, por ejemplo, léame Génesis 4:8. Porque aquella generación era un asunto profundamente serio y grave, porque tenía implicaciones no solo para ellos directamente, sino para su descendencia, para su comunidad. Por eso desde el primer mártir de Abel, léame Génesis 4:8, hasta Zacarías. Alguien me lee Segunda de Crónicas 24, 20, 22, por favor. Amén. 4:8. Sí. De la palabra. Y le dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Amén. Ese es el primer mártir santo de la Biblia. ¿Oíste eso, verdad? El primer mártir santo. Pero dice, desde la sangre de Abel. Alguien me lee Segunda Crónica 24, 20, 22, por favor. Amén. ¿Bien?
Según Crónicas 24, 20, 22, sí, hermano. Dice la palabra del Señor. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joaida, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia de Joaida, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, y él dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. ¿Oyó eso? Desde Abel hasta Zacarías. Amén. Y faltaba Juan el Bautista. Entonces, yo no la Biblia. Oye, hermana Reina, léame usted Lucas 11, 49 hasta 51, por favor. Para que conectemos esta historia que estamos leyendo con lo que Jesús va a decir ahorita. 11, 49 hasta 51. Alabado sea Dios. Alábele, amén, Cristo vive. Vamos, hermano, rápido. 11, 49 hasta 51. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo. ¿Hasta dónde, perdón? 51, 51. Desde la sangre de Abel. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Y les digo que será demandada esta generación. De esta generación, amén. ¿Usted da cuenta? Jesús está dando aquí un juicio, hermano. Es un juicio que da el Señor. Amén. Que estos hombres que se elogiaban tener las tumbas de los profetas bien pintadas, y que ellos se elogiaban que eran descendientes de sus padres o antepasados, israelitas de israelitas, pero que ellos no obedecían la ley de Jehová que los profetas habían proclamado en la antigüedad. Entonces, conociendo ellos la verdad de Dios, no estando ya ellos en el error de la mentira ni en tinieblas, porque Jehová les mandó profeta, como dijo Moisés, y profeta os dará Jehová en medio de vuestros hermanos, el pueblo de Dios. Dios les envió profetas después de la muerte de Moisés, y les envió profetas hasta Juan el Bautista, hasta la venida de Cristo. Entonces Cristo viene y dice: a esta generación que ha perseguido a los profetas, que sus padres mataron a los profetas, a esta generación esto se les va a demandar. Amén. Esto se les va a demandar. ¿Por qué Cristo está dando este juicio? La pregunta es: ¿será culpable esa generación por lo que hicieron sus padres? ¿Qué piensa usted? ¿No? A ver, hermana Sonia, dígame usted. Mira el texto: desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió en el altar y el templo, si os digo que será demandada de esta generación. Está hablando de ellos. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque ellos tampoco se arrepintieron como sus padres. Consistieron, dieron el voto de sí a favor de sus padres, en lugar de arrepentirse y decir: vuestros padres han pecado, pero nosotros no, perdónanos. Amén. La sangre de ellos iba a ser demandada, hermanos. La sangre de sus padres, el castigo, la maldición que trajo el pecado de sus padres, había pasado ya en línea por la sangre hasta sus hijos. O si no, acuerdas aquella mañana en el pretorio, cuando dijeron los judíos, estos mismos: crucifícale, crucifícale. ¿Por qué dice Pilato? Lo suelto Barrabás o a Jesús. En Jesús no he encontrado nada malo que haya hecho este hombre. No, suelta a Barrabás. Y entonces, ¿qué haré con este
crucifícale, y gritaron, y que su sangre caiga sobre vosotros, sobre vuestros hijos y sobre nuestra generación. Maldición. Amén. Y sabe una cosa, se echaron encima la maldición, porque le cerraron el corazón al autor de la vida. No hay más pecado más grande que el hombre, el cerrar el corazón a Jesús de Nazaret. Dijo un predicador: el pecado no te lleva al infierno, porque en el pecado hay perdón. Lo que te lleva al infierno es rehusar recibir al Salvador del mundo, a Jesús. Amén. Decirle que no a Jesús, eso te lleva al infierno. Amén. Porque si todos somos pecados, todos somos pecadores, pero cuando abrimos el corazón a Cristo, el Padre dice: yo no me acuerdo más de tus pecados. Amén. Porque hemos encontrado en Jesucristo un Salvador, un amor. Hemos encontrado en Jesús de Nazaret alguien que perdona, alguien que redime, alguien que te ama y te da victoria tras victoria. Su nombre es Jesús. Amén. Cristo, Jesús de Nazaret. Entonces dice el Señor: por eso, este punto es bien importante de entenderlo. Por eso, la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. ¿Pasó así o no pasó así? Amén. Mira lo que dice Pablo respecto a esto. Pablo dice: oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y el conocimiento de Dios. De la sabiduría de Dios. ¿Por qué Dios dice esto? Les enviaré profetas. Amén. Mateo escribe: profetas, sabios, escriba. Esto muestra, no bien, que las designaciones usadas aquí no indican grupos diversos de personas, sino, amado mío, que específicamente les envió profetas, les envió embajadores, les envió portavoces de Dios para comunicar mensajes al pueblo. Les envió los apóstoles, son enviados, comisionados oficialmente por Cristo. ¿Por qué dice: oh, dice eso, de la sabiduría de Dios? ¿Por qué? Porque, amado mío, en la sabiduría de Dios, Dios conoce nuestro corazón. Y Dios, en su máxima sabiduría o omnisciencia, se acuerda Dios que somos creación de Él, hechura de Él. Amén. Y en el amor profundo de un Dios compasivo, lleno de amor, envió profetas tras profetas tras profetas, y mataron a los profetas. Estos profetas tipificaban que eran los siervos del rey. Entonces el rey dijo: han matado a mi siervo, ya haré, voy a enviar a mi hijo a ver si a este reciben. Y el Dios Todopoderoso, viendo que mataron a los profetas que eran sus siervos, decidió enviar a su hijo. Y entonces dijeron los hombres malignos: mira, ha venido su hijo, persigámosle y matémosle también, porque los hombres eran malos. Amados míos, no le recibieron, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero todo aquel que le recibió le dio potestad de ser hecho hijo de Dios a los que creen en su nombre. ¿Cuántos hijos de Dios en esta noche? Háganme ruido, levánteme la mano si usted siente esta noche que es un hijo, una hija de Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Sí, no te viene, Él vio esto. Y algunos matarán. Aquí rapidito. Amén. Léanme por favor Hechos 12, 1 al 2. Rapidito. Hechos. Y hermano, ¿quién ha leído? Hermana Génesis. Léame usted Juan 21, 18, 19. Hermana Lía, léame Apocalipsis 1, 9. Para que me le lea Hechos 12, 1 y 2. ¿Qué no tiene? ¿No acabas de Hechos 12, 1, versículo 1 y 2. Amén. Dice la palabra: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Oye, el primer mártir, ¿verdad? De los apóstoles.
mató a Jacob, hermano de Juan. Les envió, de la sabiduría de Dios, les envió profetas y apóstoles. Y algunos mataron. Y mató a Jacob. ¿Quién tiene a Juan 21, 18, 19? Amén. Es cierto, digo, cuando eras más joven, tenías, ellos donde querías, más querías ser viejo, extender sus manos, señalar o llevar a donde no quieres. Eso dice dando a entender con que muerte, a ver el glorificar Usted sabe, es Pedro. Esto dijo Jesús profetizando que Pedro iba a glorificar con su muerte. Y murió ya por el año 70 en Roma, crucificado, cabeza hacia abajo y pies hacia arriba en una cruz. Amén. Juan siendo perseguido, Apocalipsis 9, ¿qué no tiene? Amén. Sí. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Amén. Entonces usted ve, hay más ejemplos en la Biblia donde persiguieron a los profetas y a los santos apóstoles, ¿verdad que sí? Los persiguieron. Ahora, para que la sangre de los profetas pueda ser demandada de esta generación, se pregunta, es una pregunta, ¿era justo castigar a los judíos del tiempo de Cristo por la sangre que habían cometido sus padres o derramado sus padres? Dijimos que no. La respuesta bíblica es que la responsabilidad aumenta con el paso de los años. Cada nueva generación que no recibe de corazón la lección de la generación anterior añade a su propia culpa y cabeza más severidad de castigo. Amén. Eso es lo que se está aplicando. Cada generación, el pecado va en aumento. Que no se arrepiente y dice, bueno, un momentito, mis padres se equivocaron. Mis padres no vinieron a los pies de Jesús. Mis padres no se arrepintieron. Mis padres, hay gente que dice, como usted predica, dice, no, yo no voy a cambiar de religión. ¿Por qué? Es que mis padres, que mis abuelos fueron católicos, y que mis abuelos se hicieron mandas, y que mis abuelos de rodillas llegaban a la iglesia católica, y mis abuelos esto y lo otro, porque mis padres, no. Si tus padres están en un camino de error, tú sálvate, escapa por tu vida. Amén. Amén. Busca aquel que dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Es de balde que camines de rodillas 1 kilómetro. Es de balde que camines una cruz. Eso no salva. Es de balde que sigas con las generaciones antiguas en los pensamientos de tus papás, de tus abuelos o bisabuelos. Eso no te va a salvar. El que te va a salvar se llama Jesús de Nazaret. Alabado sea su nombre. Amén. Jesús. Cristo. Amén. Entonces esta generación estaba igual o más perversa que sus padres. Porque sus padres mataron a los profetas, pero los hijos mataron al autor de la vida. Amén. Amén. A Jesús de Nazaret. ¿Usted entiende eso? Amén. Los padres mataron a los siervos del rey, pero sus hijos mataron al rey de reyes. Y aunque él dijo, mi vida nadie me la quita, yo la doy y la vuelvo a tomar, pero ellos rehusaron recibirle y le mataron. Esto se llevó a cabo en el pleno consejo de la voluntad divina de Dios. Estaba programado en los siglos de los siglos, en la eternidad de Dios, que el Hijo tenía que morir por nuestros pecados. Amén. Amén. Por Cristo Jesús. No, dígame. Una pregunta, cuando Jesús dice de esta generación, mencionará a todo Israel, porque Pablo, por ejemplo, dice en Romanos, habrá visitado Dios de Israel. De ninguna manera. Sino que era para que nosotros, los gentiles, tuviéramos la plenitud, ¿verdad? De poder participar. Lo que pasa es que, o sea, de esa generación y de las que siguen sin creer en Cristo, ahora, en el concepto escatológico de Israel, ¿habrá desechado de Israel? Ahí entra la sabiduría de Dios, en ninguna manera. Lo que pasa es que Dios es así, mire, una cosa. ¿Se ha fijado usted cuando usted le falla a Dios en algo? Y pareciera que usted ya se va a caer o ya no puede caminar,
pero como que Dios de una manera misteriosa recompone. Amén. Como es sabio, te recompone, te arregla, te dolió quizás, amén, pero te cambió y te llevó quizás a una vida superior a la que estabas antes en la vida espiritual. Entonces Dios, digamos, Israel, Dios no lo recibe, pero Dios en su sabiduría grande que tiene, dice, bueno, si Él no lo recibe, viene la oportunidad para los gentiles, porque los gentiles lo reciben. Amén. Ahora, la pregunta, ¿habrá Dios despreciado a Israel? De ninguna manera. Simplemente Dios es paciente esperando el tiempo de la plenitud de los gentiles a que entre el último gentil en el reino de Cristo. Y después Dios dice, bueno, ya le di el tiempo a los gentiles, ahora retrocedo mi gracia o regreso mi gracia a los israelitas. Amén. Amén. Y vuelve Dios otra vez a tratar como el padre trata con un hijo. Usted da un hijo. Julio, no hagas esto. Carlos, no hagas esto. Amén. O sea, Anthony, don't do it, no hagas esto. Julia, no hagas esto. Y usted como papá es repetitivo. No lo hagas. ¿Y qué? No lo hagas. Así Dios, no lo hagas. Hijo, no lo hagas. Cambia, no lo hagas. Así Dios con nosotros. Hello. Así con nosotros. Bueno, así con Israel. Hijo, no lo hagas. No lo hagas, Israel. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Y Dios vuelve. Ahora, ya explicamos en muchas veces que dice Pablo que todo Israel será salvo, por supuesto. Será salva esa generación que vean al Mesías, a Jesús, descender del cielo y ponga sus pies en el monte de los olivos, y entonces todo Israel le aceptará y le recibirá que Jesús, el que sus padres mataron en el Gólgota, ese es el Cristo. Y abrirán su corazón a Cristo, y toda esa generación israelita será salva. Amén. Todos. No se salvó los de ahorita, porque ahora que Tel Aviv es una ciudad muy desigual hoy. Hay movimientos gay muy fuertes en Tel Aviv. Amén. Entonces, esa generación no se salva. Es la generación del último tiempo que todo Israel será salvo. Amén. Cerramos ya con esto porque el tiempo se fue. Dice: hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis, diciéndole a él estas cosas. Los escribas y los fariseos comenzaron a estrechar en gran manera y a provocarle a que hablase. Mire, o sea, cuando dice Jesús, porque habéis quitado la llave de la ciencia, ¿qué dice esto? Mire, la ciencia es la Biblia. Ahí Cristo dice, la ciencia es la palabra de Dios. Entonces los intérpretes de la ley, que eran los encargados, hermano, de enseñar la ciencia de Dios, la sabiduría de Dios, ellos la quitaron, la cerraron. Amén. La cerraron. No enseñaron lo que debían enseñar. Y entonces dice, y a los que entraban se los impediste. La gente que en verdad quería entrar, por ejemplo, los proselitos. Tenían los proselitos que eran los gentiles que se convertían al judaísmo, y había que circuncidarse también, porque eran proselitos, eran gentiles que practicaban la ley judaica. Y estos proselitos les ponían tantas cosas, reglamentos, que muchos de ellos mejor les frustraban y se iban. Amén. Se iban. Se alejaban de Dios. O sea, ni ellos entraban, ni dejaban que otros entraban al reino de Cristo. ¿Se da cuenta usted? Amén. Por eso en la iglesia debemos tener cuidado. A veces viene una alma, escúcheme esto, usted que tiene tiempo en la iglesia. Viene una alma recién convertida y queremos poner tanto reglamento y tanta ley. Esto lo haga y esto no lo haga. No, hermano, deje que el Espíritu Santo vaya trabajando con esa persona y que sea la palabra que lo vaya cambiando, tocando, transformando. Mientras más conocimiento va teniendo de Dios, más cambio va a haber en su corazón, más verdad va a haber en su vida. Pero es que nosotros ponerle la ley, hermano, no hagas esto y lo otro, y quizás esa gente aún hasta se fastidie, mejor se va a la iglesia. Entonces, ni entramos nosotros, ni dejamos entrar a otros. ¿Usted me entiende? A ver, porque esto así es. Al que más se le da, más se le demanda. Si usted tiene un conocimiento más de Dios y lleva tiempo en el Evangelio, por supuesto, Dios a usted le va a demandar más. Pero alguien que está recién convertido, amén. A veces hay hermanas que vienen en pantalones recién convertidos. Ustedes fijan, yo nunca, hermana, y los pantalones, no, yo no tengo nada.
yo predico y enseño. Y dijo, Señor, que seas tú que hagas efecto en la vida de este hermano o esta hermana. Amén. Amén. Pero a veces, pastor, mire ese hermano. Ahí tiene el hermano. Así le trajo Dios. Y va a acabar de cambiarlo a través de la palabra de Dios. Amén. Cerramos aquí, amén, porque el tiempo se fue. Pero quiero leer lo que dice de último, dice la palabra del Señor. Ellos, en lugar de arrepentirse diciendo estas cosas, los escribas los fariseos comenzaron a estrecharle en una manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas. No te bien, acechándole y procurando cazar algunas palabras de su boca para acusarle. No se arrepintieron. No se arrepintieron. Alguien me lee pues, Oseas 4:6. Usted me va a hacer rápido. Oseas 4:6. Oseas 4:6. Creo que es Oseas 4:6. ¿Lo tiene? Escucha esto. Léalo. Bueno. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tu Dios. ¿Sí, no? O sea, el pueblo padece por falta de conocimiento. Los expertos eran los intérpretes de la ley. Los escribas eran expertos. Ellos deberían enseñar la verdad de Dios al pueblo, pero ellos ni entraron ellos, ni dejaron entrar a otros. Dejaron más confundido a la gente. Así está hoy mucha gente en las iglesias, confundida. Amén, porque no se enseña la verdad de la palabra de Dios. Muchos predicadores hacemos discursos o inventamos discursos de hombre, palabra de hombre. Hermanos míos, la única fuente poderosa que cambia el corazón es la palabra de Dios. Amén. Yo quiero puedo hablar a usted y hacerle chiste y hacerlo reír y carcajada, pero yo no soy ni un payaso para hacerle reír a usted. Soy un predicador del evangelio y a veces nos gusta o no nos gusta, pero la palabra debe de predicarse tal como está escrita y tal como la habló Jesús de Nazaret. Amén. En el nombre de Dios, un aplauso que cerramos en el nombre de Cristo. Amén.